mi nombre es Jacqueline Cárdenas. Y mi nombre es Natalie Vargas. Psicólogas y orientadoras del Instituto Paulo Freire. Y hoy queremos hablarles de una manera clara y precisa acerca del TDAH, porque es importante que como sociedad conozcamos y comprendamos acerca de esta condición que afecta a parte de nuestra población. Natalie, empecemos. ¿Qué es el TDAH? Bueno, el TDAH hace referencia al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este es un trastorno del neurodesarrollo que se presenta en 1 de cada 20 niños aproximadamente en todo el mundo. El TDAH se origina en la infancia y puede permanecer hasta la edad adulta asociándose con otros trastornos. La causa del TDAH es de base genética en más del 70% de los casos, aunque también se asocia a gran impacto que tuviese también en el embarazo, el consumo de tóxicos, niveles de estrés altos, y también cabe destacar que aunque los factores ambientales repercuten en la gravedad y evolución de este trastorno, no son la causa del mismo. El TDAH tiene 3 síntomas principales que son la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Estos síntomas pueden presentarse con una intensidad variable en cada persona y pueden presentarse de forma independiente. La hiperactividad es probablemente uno de los síntomas más fáciles de reconocer por su evidencia y por ser el más conocido por el público en general. La hiperactividad puede manifestarse de forma distinta en las diferentes etapas de la vida, aunque la descripción de los síntomas permanece igual para niños y adultos. Ahora, el déficit de atención es uno de los síntomas un poco más difíciles de percibir en edades infantiles. Sin embargo, es posible que sea uno de los principales motivos de consulta entre los adultos diagnosticados con TDAH. El déficit de atención suele aparecer generalmente cuando se inicia la etapa escolar, debido a que se requiere de una actividad cognitiva un poco más compleja. Por lo general, persiste de forma significativa durante la adolescencia y también la edad adulta. La impulsividad es probablemente el síntoma menos frecuente de los 3 síntomas principales del TDAH. La impulsividad se refiere fundamentalmente a la dificultad para pensar las cosas antes de actuar. Esto supone un gran problema, ya que la persona puede ponerse en peligro y vivir situaciones conflictivas principalmente en la edad adulta. Ahora, el TDAH puro es poco frecuente. Cuando hablamos del TDAH puro nos referimos a que el trastorno se presente sin ningún otro trastorno asociado. De hecho, se estima que el 70% de los pacientes con TDAH presentan alguna comorbilidad, es decir, un trastorno asociado. Es importante tener esto en cuenta, ya que cuando el TDAH está asociado a otro trastorno, el diagnóstico es más complicado, la evolución de los síntomas empeora y la respuesta al tratamiento puede ser menor. Ahora, no todo lo que parece TDAH lo es. Es frecuente que encontremos casos donde esta característica de falta de atención, de hiperactividad, de impulsividad, sean conductas propias de la infancia, puesto que es natural que los niños estén muy activos, presten poca atención, escuchen poco, pero es importante diferenciar entre un comportamiento normal y uno que no lo es. Para que se pueda plantear un posible diagnóstico con TDAH, lo que se debería hacer es que se deben incluir los criterios según el DSM-5, el manual diagnóstico de este tipo de trastornos, donde afirma que este tipo de conducta se manifiesta de forma desproporcionada comparado con otros niños de su edad y respecto a su grado de desarrollo. También está presente desde una edad temprana, y es decir, antes de los 12 años. Afecta en al menos 2 ambientes distintos de la vida del niño, ya sea escolar, social o familiar. Deteriora significativamente su calidad de vida y no es causado por un problema médico, tóxico o un problema psiquiátrico. Entonces, es importante acudir a un profesional de la salud especializado en este trastorno para que se pueda realizar un diagnóstico clínico apropiado y se eviten diagnósticos erróneos. En la mayoría de los casos de TDAH en niños en edad escolar se pueden experimentar dificultades académicas y en la relación con sus compañeros,
Con frecuencia y en función de la sintomatología presentan las siguientes situaciones. Presentan las actividades escolares incompletas. Organizan poco y mal los deberes y cometen errores tontos. Hablan impulsivamente, por ejemplo, responden antes de acabar una pregunta. Se distraen fácilmente. Tienen conductas inapropiadas. Interrumpen y se entrometen. Se pueden mostrar agresivos. Tienen dificultades para aceptar las normas. Les resulta difícil aceptar tareas. Son incapaces de esperar su turno. Tienen dificultad para establecer un orden en sus tareas y prioridades. Muestran dificultad a menudo para pensar antes de actuar. Pierden o olvidan cosas necesarias. Parecen no escuchar cuando se les habla. Se levantan a menudo en situaciones en las que deberían permanecer sentados. Presentan movimientos frecuentes de pies y manos. Los problemas que se presentan en el aprendizaje y en el marcado fracaso escolar suelen ser el principal motivo de consulta en niños de esta edad. Aproximadamente el 30% de los niños con TDAH tiene problemas de aprendizaje y repite algún curso. Ahora, vamos a analizar cómo se vive este trastorno en nuestros jóvenes y adolescentes. Primero, la inatención puede presentar una dificultad para estar concentrados, ya sea en una conversación larga, en una clase, en una película, en un examen, pues se distraen con frecuencia, no acaban lo que empiezan y se desmotivan en el transcurso de alguna actividad. Suelen evitar realizar tareas que requieren un esfuerzo mental prolongado. La hiperactividad en la adolescencia y en la edad adulta es una sensación de inquietud interior, impaciencia interior o desasosiego. Se pueden manifestar en una incapacidad para permanecer quietos durante un largo tiempo, dar golpecitos con los dedos o los pies, morderse las uñas, darse vueltas en el pelo o juguetear con el bolígrafo. Ahora, la impulsividad también es uno de estos factores que más se presentan y estos suelen entrometerse de pronto en algunas conversaciones ajenas o interrumpir con frecuencia, ofendiendo o invadiendo el espacio de los demás, por lo que se les puede percibir como maleducados. Pueden ser impacientes, sintiéndose incapaces de hacer una fila también. Presentan déficits en sus habilidades sociales, falta de empatía, de asertividad, dificultad en la comunicación verbal y no verbal. También presentan falta de organización y planificación. Los jóvenes con TDAH suelen olvidarse de los planes y los horarios y presentan dificultades a la hora de gestionar el tiempo para realizar sus actividades. Al tener un problema de atención, pueden necesitar un mayor tiempo para finalizar las actividades y por lo tanto requieren una mayor planificación para conseguir llegar a sus objetivos. Suelen dejar todo para el último momento, evitando actividades que les requieran un mayor esfuerzo mental. Ahora, poca integración se puede presentar con sus grupos de pares. El déficit que presenta en habilidades sociales tiene un impacto directo en su capacidad de establecer relaciones con otros jóvenes y de mantener esas relaciones. Por lo tanto, es posible que se vean aislados de los grupos y que no tengan muchas amistades, acarreando consecuencias negativas en su estado de ánimo y autoestima. También, frecuentemente se pueden presentar cambios de humor e irritabilidad. Les cuesta manejar el enojo y pueden tener baja tolerancia a la frustración, lo que no ayuda a que sean socialmente aceptados. Los síntomas y el impacto funcional del TDAH no siempre desaparecen al pasar a la edad adulta y el trastorno puede persistir en más del 50% de los casos. Se asocia con un impacto importante a nivel clínico, funcional y de calidad de vida. Sin embargo, la mayoría de los adultos con TDAH no están diagnosticados. El TDAH en adultos es diferente al TDAH en niños y en jóvenes, en parte porque hay una notable reducción de la sintomatología hiperactiva respecto al déficit de atención. En el paso de la infancia a la edad adulta, disminuyen los síntomas de hiperactividad que se pueden manifestar en inquietud, mientras que los síntomas de inatención se suelen manifestar en dificultades a la hora de llevar a cabo actividades, cumplir plazos de entrega, centrarse en una actividad concreta, que pueden afectar su funcionalidad en varios aspectos de la vida. El diagnóstico en adultos resulta complicado debido a la comorbilidad, es decir, a la coexistencia con otros trastornos,
ya que los síntomas del TDAH se suelen solapar, es decir, esconder con los de otros trastornos, como trastorno por abuso de sustancias, trastornos de ansiedad y del ánimo. Bueno, y algunos síntomas del TDAH en los adultos, pues hablar de esa hiperactividad, cómo se puede presentar. Aunque menos presente que en esta etapa de la vida, se puede transformar un poco más esta hiperactividad en actividad muy constante, horarios sobrecargados, elegir trabajos que les requiera una mayor ocupación, pueden convertirse en adictos al trabajo. El déficit de atención más marcado en esta etapa de la vida se manifiesta en problemas de atención y concentración, desorganización e incapacidad para organizar trabajos o actividades, dificultad para iniciar y finalizar proyectos, problemas de gestión del tiempo, facilidad para olvidarse de las cosas. El déficit de atención se manifiesta principalmente en las actividades que requieran un mayor nivel de atención y concentración en el tiempo, y en general les lleva a ser poco organizados e inconsistentes, por lo que pueden tener más problemas en su entorno laboral. En cuanto a la impulsividad, en la edad adulta se caracteriza frecuentemente de la forma siguiente: terminar las relaciones prematuramente, cambiar de trabajo constantemente, carecer de paciencia para distintas actividades, perder el control, conducir de forma temeraria, con un mayor porcentaje de accidentes, consumir alguna sustancia tóxica. Los síntomas de impulsividad en la edad adulta tienen un fuerte impacto, no solo en el individuo, sino también en su entorno familiar, su vida laboral y social. A continuación escucharemos y veremos al rector del Colegio Técnico Vicente Azuero, quien nos hablará acerca de cómo se maneja y se aborda el TDAH en su institución. Ante la pregunta que me hace frente a qué perfil o qué rol desempeña la educación en todo lo que tiene que ver con atención dispersa, todo lo que tiene que ver con hiperactividad, yo podría opinar, o pienso yo, desde mi experiencia como 42 años que llevo en la educación, puedo pensar que una cosa se mira desde el sistema educativo oficial y otra mirada diferente hay en el sistema educativo privado. Puedo opinar desde lo oficial. Desde lo oficial, hace unos años atrás, estas dos figuras de desatención y de hiperactividad se habían considerado bajo la figura de indisciplina. Antes no tenía esos nombres con tanta etiqueta como la tiene ahora. Entonces se llamaba indisciplinado un estudiante que no atendía o que era demasiado quisquilloso y se moviera en todas las direcciones. Se llamaba indisciplina. Hoy la parte psicológica nos ha llevado a etiquetar estas figuras o estos trastornos, llamémoslo así, de comportamiento en un momento determinado, los ha etiquetado con esos nombres. ¿Qué hace el Estado frente a eso? La respuesta es muy fácil: nada. La parte estatal no tiene una política definida al respecto. Hoy todo figura bajo la palabra inclusión. Entonces con la palabra inclusión todo cabe. Entonces nos preparan para ser incluyentes. Incluyentes es que el sistema educativo se tiene que sostener y aguantar y resistir frente a ciertos fenómenos donde ni estamos capacitados, ni hay los espacios indicados, ni estamos debidamente ilustrados al respecto. La mayoría de mis maestros de primaria y de bachillerato nunca fuimos instruidos al respecto. Simplemente nos armamos de paciencia, inventamos cosas desde la creatividad, pero no hemos recibido la ilustración apropiada. Tan solo la buena voluntad y el deseo. El Estado como Estado no se preocupa por esas dos modalidades, en especial porque para el Estado el sistema educativo es un sifón donde se van todos los presupuestos y erarios y dineros del Estado y no hay cómo revertir o recuperar esos dineros. Concretamente le puedo opinar desde mi colegio. En mi colegio hay unos maestros que han sido, como por su paciencia y por su experiencia, han sido como nombrados para serle asignado ciertos estudiantes que tienen cierto grado de dificultad en el aprendizaje por su hiperactividad o por su
atención dispersa. Pero que exista algo en concreto, no. El psicólogo de la institución, que como psicólogo no se llama maestro orientador, y su nombre lo dice, es el encargado primero de detectar esos problemas, y una vez detectados los problemas, su único trabajo no es intervenir, su único trabajo es direccionar hacia entidades fuera de la institución educativa para que puedan atender y colaborar en estos niños, para que de alguna manera de parte de los niños se tenga una mejoría, o de parte de los padres de familia se tenga una atención mejor y más acertada. Pero curiosamente nunca han pensado en preparar y educar a los docentes para ese tipo de solución frente a esas alteraciones comportamentales y aún conceptuales dentro de un aula de clase. Como vemos, es supremamente importante capacitarnos y conocer acerca de esta condición, ya que nosotros estamos en contacto con chicos que efectivamente tienen este trastorno. Ahora vamos a ver en cuanto a las funciones ejecutivas y su repercusión en los procesos de aprendizaje. Hoy sabemos que hay 3 grandes dispositivos para el aprendizaje: emoción, memoria y atención. Los 3 se inician en nuestro cerebro emocional, pero se controlan y mantienen gracias a nuestras funciones ejecutivas. Vamos a hablar de las funciones ejecutivas en todos nosotros y alterados en los chicos con TDAH, explicando en cada caso su funcionalidad y las repercusiones que pueden tener en el día a día. La primera es llamada memoria de trabajo. Pues esta es la dificultad de retener en la mente las cosas que vamos a hacer, incluido el objetivo que se persigue, los pasos que se deben dar para conseguirlo, más el resto de la información que pueda necesitarse hasta conseguir dicho objetivo. De este modo, es la memoria que permite mantener la información activa en tiempo real, así como hablarnos dentro de nuestra cabeza antes de actuar. Es la memoria que nos permite tomar una conciencia de nuestras emociones y pensamientos, la conducta que vamos a emprender y sus consecuencias. Por otro lado, es la memoria básica que utilizamos tanto para aprender cosas nuevas como para poder recuperar de la memoria a largo plazo la información que ya hemos aprendido cuando la necesitamos. Algunas repercusiones que pueden tener en este tipo de trastorno son algunos olvidos, falta de atención al detalle, dificultades para inhibir la conducta, dificultad para organizar y planificar los pasos para conseguir un objetivo, dificultad para mantener la acción a largo tiempo y perseverar en alguna actividad. La capacidad de inhibirnos nos permite frenar las acciones que hemos emprendido, reevaluar nuestra conducta y modificarlo si fuera necesario. Por ello, esta capacidad de inhibición tiene un papel fundamental en la regulación de emociones, como veremos más adelante. Las repercusiones en cuanto a la capacidad inhibitoria son mucha impulsividad en cuanto a sus conductas, precipitaciones, por ejemplo, contestan antes de haber terminado de preguntarles, cometen errores de exactitud, manifiestan dificultad en cuanto a habilidades sociales, ya que a veces son inoportunos, no respetan turnos o las reglas del juego, y a menudo no miden las consecuencias de sus actos, dando repercusiones en cuanto a sus relaciones sociales. Dificultad en procesos cognitivos que requieren mucha reflexión. Tienden a tomar decisiones de forma rápida y poco reflexiva, sin anticipar consecuencias de cada elección. Cometen faltas de ortografía. Es habitual que tengan mala letra y que sus escritos estén sucios por los tachones y falta de planificación. La autorregulación emocional permite regular nuestras propias emociones y las conductas asociadas a ellas. Evita que nuestras emociones nos secuestren y tomen el control de otras funciones. En los niños con TDAH tienen dificultades para identificar y regular su conducta, por lo que normalmente presentan algunas repercusiones emocionales. Por ejemplo, la habilidad emocional, conductas explosivas, dificultad para identificar y regular sus propias emociones, problemas en habilidades sociales derivados de la dificultad para gestionar la carga emocional de la interacción social,
tendencia a ansiedad y estrés o al desarrollo de trastornos relacionados con alteraciones del estado de ánimo. Los niños con TDAH tienen muchas dificultades para identificar y regular sus propias emociones, como ya lo hemos visto. La labilidad emocional que presentan hace que les cueste mucho reconocer sus propias emociones y ponerles un nombre. Muchas veces no son conscientes de cómo se sienten, confunden la tristeza con el enfado y no tienen un vocabulario emocional suficientemente para ponerles nombre. Esta dificultad para identificar las emociones hace que les sea difícil regularlas y presenten explosiones emocionales y es muy difícil de controlar para ellos. Por lo tanto, también existen dificultades para reconocer emociones en los demás. Se ha demostrado que los niños con TDAH tienen dificultades para identificar expresiones emocionales en los demás, por lo que no reconocen patrones expresivos en las caras, lo que les dificulta adaptarse a la conducta de otros. Existe una falsa creencia de que son niños poco empáticos. Sin embargo, no es cierto. Para que pudiésemos afirmar que son poco empáticos, tendríamos que asegurarnos de que han identificado la emoción en el otro y aún así no se han visto reflejados en ella. Pero si, como han demostrado los estudios, nuestros chicos no son hábiles en la identificación de emociones en los demás, en la mayoría de los casos actúan de forma poco apropiada porque aún no saben que el otro está triste o enfadado o no por falta de empatía. Es importante entonces, así como hacerles conscientes de nuestras emociones, pues hacerlos conscientes también de las emociones de ellos. Para ello es recomendable aplicar un vocabulario emocional que usamos en el día a día. Incluso usar apoyos visuales que hagan evidentes nuestros estados emocionales. La emoción y la motivación están íntimamente ligadas. Por ello, los niños con TDAH no solo tienen problemas para regular sus emociones, sino también para regular su motivación. En los niños con TDAH, el estilo motivacional es principalmente extrínseco. No son capaces de motivarse por factores internos, sino que necesitan de un refuerzo externo que les mantenga motivados. Además, se ha demostrado que existen dificultades para diferir las gratificaciones, lo que hace difícil conseguir objetivos a largo plazo, para los cuales tenemos que mantenernos motivados y ser perseverantes durante un largo periodo de tiempo para obtener la recompensa. Por ello, para nuestros niños con TDAH es mucho más eficaz una recompensa inmediata, porque si dejamos que pase el tiempo, la recompensa pierde valor, hasta llegar a ser casi inefectiva. Es mucho más eficaz repartir el proceso en objetivos más pequeños y a corto plazo, asegurándonos de que las recompensas sean pequeñas pero continuas. No debemos premiar solo la meta, sino también el progreso que nuestro chico ha hecho hasta llegar hasta ahí. Es importante tener en cuenta estas alteraciones emocionales y motivacionales, ya que los niños con TDAH están sometidos a mucha carga emocional relacionada con la frustración o la culpa, y no tienen un sistema hábil para la gestión de las mismas, por lo que muchas veces se desencadenan alteraciones del estado de ánimo que debemos prevenir dándoles las herramientas adecuadas para la gestión emocional. Otra de las funciones ejecutivas es la regulación interna del tiempo. La regulación interna es la función ejecutiva que nos permite supervisar el tiempo mientras realizamos las tareas, así como establecer estimaciones fiables. Es el reloj interno que nos ayuda a hacernos una idea de cuánto tiempo ha pasado o de si vamos bien o mal de tiempo para terminar una acción o llegar puntuales a una cita, al trabajo. Algunas repercusiones que esto puede tener en una persona que es afectada en esta función ejecutiva es la dificultad para encajar acciones en un tiempo determinado, realizar estimaciones de tiempo, dificultad para la organización y planificación, especialmente en aquellas secuencias de acciones en las que es necesario tener en cuenta cuánto tiempo nos llevará a realizar cada uno de estos pasos. Otra, de pronto, repercusión es
es como que las personas en esta habitud de en el TDAH lleguen tarde a las citas o a los compromisos en la mayoría de las ocasiones. La concentración es la capacidad consciente y voluntaria para seleccionar y dirigir nuestro foco de atención y mantenernos en el tiempo evitando distracciones. La necesidad de mantener ese foco de manera consciente es lo que la diferencia de la atención, siendo esta un mecanismo involuntario. Las repercusiones en cuanto a la concentración son dificultades para realizar el mantenimiento de la acción dirigida a un objetivo, dificultades de concentración, cambios frecuentes y rápidos del foco de atención, pérdida de tiempo en cuanto a la consecución de los objetivos propuestos, dificultad para discriminar los estímulos importantes de los irrelevantes. La perseverancia o voluntad permite mantener nuestras acciones en el tiempo dirigidas a un objetivo sin dejarnos llevar por emociones o pensamientos que interfieren, ya que podemos recordar que la recompensa está demorada en el tiempo. Los niños con TDAH tienen muchas dificultades para controlar objetivos y deferir las gratificaciones. El valor de una recompensa demorada no es lo suficientemente significativo como para que nuestros niños puedan mantener el nivel de motivación suficientemente y no abandonen las tareas que están realizando. Mantener ese esfuerzo prolongadamente en el tiempo para ellos es una dificultad y esto puede tener algunas repercusiones como el cambio frecuente de actividades, abandono de actividades poco motivadoras o que pueden suponer alguna frustración. Su motivación es principalmente extrínseca, por lo que manifiestan muchas dificultades para automotivarse, dificultades también para cumplir con objetivos propuestos o superar situaciones de aburrimiento o frustración. Ahora veamos qué pautas para el aprendizaje son adecuadas para nuestros chicos con TDAH. En primer lugar, es importante ofrecerles la información novedosa en soportes audiovisuales de tiempos cortos, 2 a 5 minutos aproximadamente, facilitando así las probabilidades de que mantengan el foco de atención durante un periodo corto de tiempo y ante un estímulo visual que resulta mucho más motivante para ellos. Por otro lado, es recomendable reducir la carga de actividades mecánicas y de repetición, tales como copiar enunciados, ya que la repetición mecánica aumenta las posibilidades de que cometan algunos fallos por despiste o errores de exactitud, sin que esto implique una falta de comprensión del contenido o del procedimiento que se presenta. La mejor metodología que podemos emplear es aquella que se base en el aprender haciendo, es decir, a través de proyectos, trabajos cooperativos, experimentación. En cuanto a los cuestionarios, es importante que se deban presentar de forma secuenciada, entregando pregunta por pregunta, todo separado, informando el tiempo del que disponen para cada pregunta y ayudándoles a gestionarlo. Es importante que leamos las preguntas con ellos y que si se bloquean no les estresemos apurándolos o recordándoles la consecuencia de no acabar a tiempo la actividad. Los chicos con TDAH se desenvuelven mejor de forma oral que escrita. Por esto no es apropiado puntualizar demasiado en las faltas de ortografía. Por otro lado, es importante tener en cuenta el número de distractores presentes en el entorno y minimizarlos al máximo. Será de gran utilidad evitar tiempos muertos teniendo tareas lúdicas preparadas que supongan una alternativa en sus horarios. Finalmente, es fundamental llevar y revisarles la agenda y hacer uso de una planificación visual a través de calendarios y horarios. Todos estos aspectos nos ayudarán a reducir el impacto que tiene el TDAH en el día a día de nuestros chicos, trabajando a través de la comprensión de sus dificultades y el emplear elementos facilitadores que ayuden a complementar un poco más este proceso académico y de su vida cotidiana. Por último, veamos unos principios generales y básicos para el manejo del TDAH. El primero es informarnos acerca de esta condición y eso es lo que en este momento estamos haciendo. También, Jacqueline, es necesario que toda la familia se involucre en el tratamiento.
conversando y leyendo sobre este tema. Y que compartan con las personas con las que más interactúa el hijo la información que consideran adecuada para mejorar esa interacción. En la medida de las posibilidades de los padres, pues que puedan intercambiar experiencias o información con otros padres que también tienen hijos con TDAH, es excelente. Y que sean parte activa del proceso de aprendizaje de sus hijos y mantengan comunicación con sus tutores. Eso aplica para todos. También se les debe hablar con claridad y firmeza y cariño, sin que se encuentren alterados. Y si en el momento en que el niño se encuentre de pronto un poco alterado, es mejor que se calmen y retomen la conversación posteriormente. Procuren hablarle de cerca, mirándole a la cara para así centrar su atención. Intenten no usar siempre un tono de enfado haciendo reproches o críticas ante otros, ya que se interpretarán sus palabras como un ataque. Pasarán a defenderse con alguna conducta de oposición o desafío. Establezcan horarios fijos para las comidas, la hora de acostarse, de levantarse y demás actividades diarias. También hagan del momento de irse a dormir que sea un momento muy agradable. Léale un cuento o léalo con él. Acompáñenlo un rato para conversar tranquilamente. Reconozcan su buen comportamiento y desempeño, felicitándolo y alentándolo. Descubra qué habilidades tiene su hijo y haga todo lo posible por estimularlas. Es muy importante que su hijo se sienta a gusto con alguna actividad, que puede ser diferente a sus estudios, y de ser posible que él se pueda destacar en esta actividad. Planifiquen cómo afrontar determinadas situaciones problemáticas que se suelen presentar, para así actuar adecuadamente cuando llegue el momento. Busque momentos de relax para usted, deporte, salir con amigos, pues esto le ayudará a tener más paciencia con su hijo. Procuren que las comidas familiares se desarrollen en un ambiente apacible que favorezca la comunicación. Esto debe ser así en todos los hogares. Y siempre mantener el buen humor. Hagan que su hijo, si es necesario, firme un compromiso con usted y con relación al problema más importante del momento, señalando la consecuencia que se derivará de su incumplimiento. Evite también que pase el niño mucho tiempo frente a la televisión. Media hora de televisión recreativa y media hora de televisión educativa es una muy buena posibilidad. Reduzcan los videojuegos a un mínimo, utilizándolos como premio al cumplimiento en el estudio o en el manejo de su conducta. Comparta momentos con todos sus hijos y agradézcale su apoyo. Corrija primero los problemas más importantes y pase por alto los otros. Más adelante llegará el momento de abordarlos. Ignore aquellas conductas que no son graves. Estas irán progresivamente desapareciendo. Dé reconocimiento inmediatamente a lo que haga bien su hijo. La corrección de lo que hace mal también debe ser inmediata. Acuerde con él gestos que le ayuden a identificar qué es el momento de parar esta conducta en la que está realizando. Por ejemplo, cuando le guiñamos un ojo significa que debe parar de hablar, ¿sí? O, por ejemplo, le podemos mover la cabeza para decirle quédate quieto, ¿sí? Como un lenguaje no verbal. Denle espacios o tiempos para que pueda moverse con toda libertad. Todas las conductas positivas de su hijo, pues, haga que vayan seguidas de cualquier tipo de esfuerzo positivo. Esto hará no solo que se mantenga, sino que podrán aumentar la aparición de dicha conducta y otras conductas similares buenas. Los refuerzos más potentes y efectivos para un chico con TDAH son los refuerzos verbales y afectuosos. Cualquier palabra o gesto de aprobación o de felicitación servirá de oxígeno en este proceso. Es muy importante que las normas sean explícitas, es decir, se deben comunicar y si es necesario dejarlas por escrito en un lugar visible. Ejerza una buena autoridad como persona, dialogue, empático y también sea muy afectuoso, pero que en los momentos complicados o ante conductas negativas graves de su hijo sepa guardar la calma, controlar la situación y establecer, si es necesario, consecuencias negativas justas. Hemos llegado al final de esta charla. De verdad ha sido para nosotros un placer poderles dar toda y brindar toda esta información. Esperamos que de verdad sea útil para todos como sociedad, como hemos indicado, que es supremamente importante que lo conozcamos para que lo comprendamos y efectivamente lo sepamos manejar. Ahora queremos invitarles a darle me gusta
a este video, compartirlo con amigos, familiares, con todos en sus redes sociales, a suscribirse a su canal si acaso no lo han hecho, y así puedan tener mucha más información, tanto de las charlas que ya hemos venido realizando como de las próximas charlas que realizaremos. Un gusto haber estado con ustedes, un abrazo a todos y hasta una próxima oportunidad.